Esto es lo que debemos hacer y vamos a hacerlo en el libro primero de Samuel, capítulo 2. Tome su Biblia, su libretita de apuntes, quienes suelen usarla, su resaltador o marcador, y dispongámonos a estudiar un antivalor que es muy sutil y que tiene que ver con el aspecto religioso, sí, con el aspecto más bien de tipo espiritual. Y vamos a encontrarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 hasta el 17. 5 versículos o 6 vamos a leer y lo hacemos para la gloria del Señor y bendición de nuestras vidas. Allí está en pantalla. Si alguno no tiene la Biblia, si usted está conduciendo, escuche con atención. Después pueden encontrar estas enseñanzas que quedan colgadas en YouTube para posterior consulta si fuera el caso. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Gloria al Señor. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Amén. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Sí, Señor. Versículo 16. Así, y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. He llegado, después de meditar y analizar, estas enseñanzas las preparo en mi estudio particular en casa, que es el lugar predilecto, gloria al Señor, cuando ya el teléfono no suena y esto, entonces me concentro allí, analizando la conducta de muchos cristianos en el templo, de muchas personas que ven muy livianamente lo que tiene que ver con lo sagrado, con lo espiritual, y se llama pecado de la profanación o sacrilegio. Escúchelo: profanación o sacrilegio. La palabra sacrilegio aparece por allá en Romanos 2:22 y tiene que ver con darle un uso incorrecto a lo santo. Eso se llama sacrilegio. Inclusive los códigos civiles de Colombia contemplan ese delito. Por ejemplo, si una persona irrespeta una imagen, le lanza piedra, la destruye en público o en privado, y lo descubren, le aplican ese delito, se llama sacrilegio, porque según la norma está irrespetando la creencia religiosa de otros. Nos vamos también a enfocar en el término profanación. El término profanar lo encontré en la Escritura. Es el verbo hebreo halal. Se pronuncia con H, halal, y se pronuncia halal, como si fuera con J, sí, halal, y quiere decir, miren qué curioso es el significado de este término, quiere decir dejar libre, darle uso común, o sea, darle cualquier uso a cualquier objeto, a cualquier persona, a cualquier animal, a cualquier cosa, a cualquier evento. Sí, Señor, eso es profanar, darle uso sin importar de qué manera. No tener en estima la naturaleza de esa persona, la naturaleza de ese evento, etcétera. Halal. Y resulta que este delito, sí, Señor, o pecado, pues está claramente mencionado en la Escritura. En su momento les citaré la cantidad de ejemplos que hemos encontrado. Pero también les quiero decir que está por allí. Miremoslo de una vez en Levítico 10:10, para que usted vea desde dónde se remonta esta norma bíblica. Levítico 10:10. Alabanzas al Señor, dele gloria. Y por favor, ahí está. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Oigan esto: tiene que haber una línea bien clara, bien demarcada entre lo santo y lo profano. Es decir, lo santo es lo que es de uso espiritual exclusivo, lo que Dios toma para sí, lo que nosotros le ofrecemos a Él, incluyendo nuestras vidas.
Y profano es eso, darle uso común al objeto, repito, a la persona, a la fiesta, a lo que sea. Entonces se asocia lo santo con lo limpio y lo profano con lo inmundo. Estaba clara esa demarcación en la Escritura. Y siglos después los profetas, entre ellos Ezequiel, levantó su voz y citó también esta verdad, porque hubo un momento en que se borró esa línea y se entremezcló como hoy está pasando. Por eso es oportuno que lo veamos. Ezequiel 22, 26. Viene el texto, vayan buscándolo allí. Ezequiel 22, 26 y lo encontramos, por supuesto que sí. Y se lo voy a leer de una vez. Aquí el sistema tuvo un pequeño bloqueo allí. Ya usted tiene allí su Biblia. Dice el versículo 26 en Ezequiel 22. Alabanzas al nombre del Señor. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley. Ya está el texto allí en pantalla. Gracias, hermano. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Tenían que haberla hecho. Oiga, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Oigan la claridad con que la palabra del Señor describe esa conducta, ese proceder de ese pueblo. Profanaron el nombre de Dios, que no debieron haberlo hecho jamás, nunca, ni antes, ni ahora, ni después. El nombre de Dios es para santificarlo, para honrarlo, para glorificarlo. Aleluya. Por eso el apóstol Santiago censura con mucha firmeza y con mucha severidad aquellos que pronuncian el nombre de Dios y también vulgaridades. Y dice que una misma fuente no puede, por su misma lugar, por su misma abertura, vertir agua salada y dulce. Igualmente la boca que bendice a Dios supuestamente, pero maldice al prójimo, están profanando el nombre de Dios. Así que esta es la palabra profanar. Sí, Señor, profanar. Veamos Romanos 2:22 para que vean ustedes la palabra. Creo que es la única parte donde aparece en el Nuevo Testamento el término sacrilegio. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Allí está. Sacrilegio es eso. Es asociado a la profanación, es rendirle a una imagen, además de ser idolatría, rendirle a una imagen y atribuirle poderes divinos. Eso es sacrilegio y está condenado por la palabra. Entonces me encontré eso en el Antiguo Testamento, ese verbo halal. El verbo griego que también aparece para el término profanar es koinos. Koinos, K-O-I-N-O-S. Quiere decir profano o impuro. Sí, Señor. Impuro, sucio, manchado. Sí, Señor. Que está contaminado. Veámoslo en Marcos 7, 2 y 5. Miren ustedes qué concepto tenían en los tiempos de Jesús los fariseos. Ellos sabían distinguir entre una cosa y otra en el sentido físico. Oigan, Marcos 7, 2 y 5. Alabanzas al Señor. Y estoy saludando a todos los que están llegando en este momento a la conexión, expresándoles mi bienvenida al programa de hoy. Los cuales, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comer, los vieron, voy a leer otra vez. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Miren ustedes que aquí ya estaba el ritualismo y la religiosidad a flor de piel. Aquí no se censura la parte higiénica, que obviamente para uno comer debe lavarse las manos, tenerlas en una condición, y más si va a tomar el alimento así sin el uso de un utensilio. Alabado sea el Señor. Pero no, aquí no era por eso, era más bien por ritualidad. Eran manos inmundas. El que no se lavaba antes de comer, inmediatamente lo juzgaban como con manos inmundas. Y a los discípulos del maestro, pues estaban tan habituados a andar con él, tal vez estaban deprisa, no sé. Lo cierto es que no se lavaron las manos y ellos estaban observando, los fariseos, esa conducta. Y entonces los condenaban. Y le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí la palabra inmunda es esa palabra koinos, que quiere decir manchado, sucio,
no apto, profano, etcétera. Esa es la misma palabra. Entonces está allí, pero también se dice, oiga, no solamente de las personas, sino del día de reposo. Volvamos al Antiguo Testamento para ver esta palabra profanar allí. Gloria al Señor. Levítico 19:8. Vamos allá al Antiguo Testamento y leemos también ese texto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué bueno, sigue creciendo aquí la conexión. A todos bienvenidos. Dice, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. La profanación era, óigame bien, castigada con la pena de muerte, como otros delitos también en el Antiguo Testamento. El adulterio, por ejemplo, la rebelión, etcétera. Hay una lista de pecados que eran condenados y llevados a pena capital. Este era uno de ellos, la profanación, porque Dios es santo, es celoso. La Biblia dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Qué serio es esto, por eso nos vamos a ocupar de ello. Hoy, mañana, pasado, yo no sé hasta cuándo iremos, pero tenemos que hablar de esto con franqueza. Usted, hermano y hermana que me está oyendo y que me está viendo y escuchando esta tarde, usted debe tener clara, bien definida la línea que divide lo santo de lo profano. Pastor que me escucha, usted tiene la obligación ministerial, bíblica, espiritual, de mostrar esa línea al pueblo, de hacérsela nítida para que el pueblo la identifique y no traspase esa línea. Hoy no hay pena de muerte, pero sí hay juicio divino contra este pecado. Alabado sea el Señor. Estamos en Levítico 19:8. 22:15, allí mismo en el libro de Levítico, quiero que consideren conmigo esa parte. 22:15. Vive Jesús, allí está. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Escuchen este versículo con atención, por favor. Apartar para Jehová es la palabra santificar. Esta palabra me la encontré hoy, que en hebreo es kados. Kados es separar para Dios, darle uso exclusivo divino. Sí, Señor, es poner aparte, decir, esto lo consagro a Dios. Y cuando Dios acepta aquello, sea persona, sea animal, sea cosa, sea un evento, sea un lugar, adorado sea el Señor, todo ello, entonces Él toma ello, y cuando es consagrado, que es una palabra también equivalente a santificar para Dios, ya eso es de propiedad de Él. No podemos darle un uso incorrecto. Bendito sea el Señor. Ay, qué importante esto. Entonces, ahí está esa palabra que es la opuesta o contraria, es el antónimo de santificar. Profanar es lo contrario, es lo que está en la parte de allá a la palabra santo, santificar. Entonces vamos a hablar un poquito también de ese vocablo para tener bien la idea, contextualizar sobre este pecado tan grave y ver así. Lo que leímos allí, por ejemplo, en los hijos de Elí, eran hombres impíos, habiendo nacido de un padre sacerdote, habiendo crecido en un templo, en una casa pastoral, llamaríamos hoy, eran impíos. Es que el hecho de tener un vínculo genético con un ministerio, con un papá o una madre cristiana, no hace cristiano al hijo, ni a la hija. Sí, Señor, sepa eso, jóvenes que me oyen. Usted debe tener una experiencia personal con Dios también. Debe ser santificado por el Espíritu Santo y puesto aparte para ello. Estos hombres profanaban, mira, ahí lo dice. La gente venía a traer los sacrificios, y estos hombres pues mandaban un criado, porque eran hijos del sacerdote y tenían cierta autonomía en el templo. Y le entregaban el garfio a aquel, y metían en esa perola que era grande, marmita o bueno, perol, y sacaban lo que querían. Eran comilones, eran hombres desordenados. Y entonces el oferente, el judío que venía a ofrecer sacrificio, decía, no se ha surtido el proceso. Primero hay que quemar la grosura. Una vez que la grosura, que era la grasa, se quema, ese era el rito. Entonces ustedes tomen lo que quieran. No, o nos las das por las buenas o lo tomamos por las malas. Y entonces era muy grande el pecado, porque el pueblo empezó a menospreciar y a profanar las ofrendas. Eso se hacía en el templo. Se profanaba tanto la ofrenda que traía el pueblo, como también el lugar santo donde estaba ese sitio para ofrecer sacrificios a Jehová. Además de eso, la Biblia narra que estos hombres también abusaban de las mujeres que venían a los ayunos. Sí, Señor,
Ellos se aprovechaban de su condición de hijos de pastores y entonces abusaban, que también desgraciadamente se han dado un que otro caso de esos. Vergonzoso por lo demás, pecados dentro del templo, ¿cómo así? Las cosas sagradas de Dios es para respetarse. Bendito y alabado sea el Señor. Hablemos un poquito de la santidad, pues, para que ustedes vean esto. Éxodo 3:5. Gloria al Señor. Miren cómo se iban separando para Dios determinados personas, animales, cosas, eventos. De todo eso vamos a hablar con detalle. Éxodo 3:5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Allí estaba la zarza ardiendo. Moisés, como hombre entendido que era, se empezó a observar por qué la zarza no se consume. Iría a ver qué es lo que acontece, por qué. Todo fuego quema y destruye lo que le sirve de combustión. ¿Por qué allí no pasa esto? Voy a ver. Y cuando se acercó, una voz desde la zarza le dijo: Moisés, Moisés. Él identificó esa voz, tenía comunión con Dios, lo conocía. Amén. Se necesita tener comunión con Dios para conocer su voz. Si usted viera por ahí una zarza ardiendo, una candela, y se acercara y una voz desde allí, pues se le pronunciara, usted caería infartado, infartada de susto, porque no conoce a Dios y pronto Dios todavía. Por eso es que la revelación con Dios es gradual. Es que hay que aprender a conocer la voz de Dios. Pero aquí le está hablando de un sitio, un lugar, y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Tú puedes pisar con ese calzado donde quiera, pero este sitio, ese pedacito allí, es un lugar morada de Dios, es escenario de Dios, es templo de Dios. En ese momento, ese pedazo de tierra alrededor de esa zarza era lugar santo. O sea, Dios escogió ese sitio para glorificar su nombre, para hablar a Moisés. Alabado sea el Señor, aleluya. Que quede claro, hermanos. Por eso es que el altar de la iglesia, que hablaremos de él cuando sea, pero me anticipo, no se le puede entregar a cualquiera. Es un lugar santo. Pastor, usted tiene que enseñar que los instrumentos de Dios son santos, que la iglesia es santa, que el pueblo que viene a adorar al Señor es un pueblo redimido, que no pueden venir de cualquier manera, no pueden cantar de cualquier forma, no pueden subir al estrado mal vestidos, mal peinados, desordenados. No, alabado el nombre poderoso de Jesús. Ahí está pues la palabra santo, separar. Josué 5:15, gloria al nombre del Señor. Continuamos citando textos. Vamos a Josué capítulo 5, versículo 15. Alabado sea el Señor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Una experiencia muy parecida a la de Moisés, solo que aquí la tuvo fue Josué años después. También hay un personaje con una espada desenvainada, y entonces se le acerca a Josué. Era un guerrero, Josué era un estratega militar, combatiente neto, y tal vez sacó su espada. Si hubiera tenido un fusil, lo desasegura y se lo tiende y le dice: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Identifíquese. Estaba en plena conquista, había que estar alerta. Sí, y entonces el personaje le dice: yo vengo como príncipe de los ejércitos celestiales. Por favor, Josué, el lugar donde tú estás ahora mismo y quien ocupa este lugar, esto es un lugar santo. Inmediatamente Josué cambia de actitud. Se saca los pies del calzado, porque él entendía lo que era la santidad. Todo hombre de Dios debe entender claro y tener nítido esto. Escúcheme en esto, hermanos. Me enviaron hace unos días una imagen de un pastor por allá con una franelilla deportiva, con un pantalón cortito, con unas gafas oscuras arriba. Se le olvidó que era santificado. Usted dirá: pero ¿qué tanto eso es? Ese poquito por ahí se va metiendo. Pastores que se han enfriado demasiado en esta pandemia, han tomado esto folclóricamente, no han crecido espiritual, ni ministerial, ni teológicamente, doctrinalmente. Se estancaron porque tomaron folclóricamente esto. Algunos se levantan a trotar, a ir al gimnasio, a hacer ejercicio por mantener disque de buena salud. Y por dentro, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está su alma? Alabado sea el Señor. Recuerde que usted es de Dios, si lo es, por supuesto. Si tiene conciencia de que usted le pertenece al Señor, usted le da un uso correcto al tiempo, que también es santo. Todo lo que Dios pone a nuestro alrededor es para su gloria y su honra. Alabado sea el Señor. Santo pues está allí esta parte. Segundo de Crónicas 35:3. Yo sigo allí
porque es que me llama la atención. Segundo de Crónicas 35:3. Alabado sea el Señor de gloria. Amén. Vamos a citar ejemplos de santidad, de lugares. Después este texto está muy pequeño para mi lectura de la distancia, pero trataré de leerle. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, dedicados, es consagrados: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Amén. Los levitas que enseñaban al pueblo y que se habían dedicado, escuchen, aquí ya no es lugar, no es sitio, sino personas. Se escogió una tribu, la de Leví, con exclusividad. Ellos tenían un manejo diferente a las otras 11 tribus. Ellos no tenían heredad, ni tenían casa, ni tenían nada. Ellos tenían, la manutención de ellos se la daba el pueblo. Amén. Ellos tenían un oficio dedicado solo al culto sagrado, a los objetos sagrados, a mantener limpio el templo, a entrenar a los cantores, a los adoradores, a los que entonaban, también a los porteros, a mantener las bodegas de los templos donde traían las especies. Todo ese oficio era una tribu especial, los levitas. ¿Por qué esto? Porque tanto ellos como los que manejaban y administraban era santo de Dios. Bendito sea el Señor. Aunque el ritual del Antiguo Testamento ya pasó y eso pertenece a las leyes ceremoniales, el principio permanece vigente, hermanos y amigos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia. A su nombre la gloria. Por eso su naturaleza santa no cambia. Y tal vez algunos juzguen, ahora se nos juzgan de conservadores, tradicionalistas, religiosos, incluso algunos nos califican porque enfatizamos en esto. Hoy se ha alejado esto, hermano. Tanto así que en Estados Unidos, en Australia, en Europa, hay algunas iglesias que las llaman de santidad y otras iglesias liberales. Y yo discrepé respetuosamente una vez en un púlpito y dije, pero ¿cómo así? Eso se oye por allá. Una iglesia o es de santidad o no es iglesia. Porque la iglesia tiene que ser santa, sin mancha y sin arruga, lo dice la palabra. Si una iglesia es liberal, entonces se aparta de la senda de la santidad, entonces pierde la esencia. La sal pierde su sabor, dice la palabra. Y si lo pierde, ¿con qué será salada? Alabado sea el Señor. Da grima, da tristeza ver muchos que por atraer a la gente de cualquier manera hablan, enseñan, hablan de milagros. Pastores que para identificarse con los jóvenes, pues entonces se visten como ellos, de una forma, se peinan como ellos, de una manera totalmente a la luz del mundo. Por favor. Ay, Señor Jesús, hablemos más de santidad. Gloria al nombre del Señor. Éxodo 28:2, vamos un poquito atrás otra vez y volvamos al Antiguo Testamento, allá en la ley. Éxodo 28:2, se habla de estas personas puestas aparte para Dios. Y haréis vestiduras sagradas, sagradas consagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Honra y hermosura, vestiduras especiales para ellos. El sacerdote no se podía vestir común y corriente. Precisamente se veía a la distancia si era sacerdote por la vestimenta que usaba. Y ahí que hemos discutido. Sí, con algunos, ay, qué tanto fanatismo. En el Antiguo Testamento todos usaban túnicas, sí señor, eso es cierto. Pero la túnica del hombre era diferente a la de la mujer. Por eso 22:5 de Deuteronomio dice que no usará el hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre. Era porque a simple vista la túnica del varón era un poco más corta, estaba ceñida bien, para los trabajos materiales que hacía. La mujer era más larga la túnica, la acompañaba también de un velo que iba hasta la cabeza, el cual no usaba el hombre usaba como una especie de turbante, de manera que a simple vista se veía qué túnica era masculina y qué era femenina. Hoy debe ser así. Alabanzas al nombre del Señor. Ese concepto de unisex no es bíblico, es más que está contrario. Debe haber esa diferencia clara y marcada. Así la política, la psicología moderna quieran borrar esa diferencia. Para el cristiano la línea está clara entre lo santo y lo profano, varón y hembra, limpio e inmundo. Eso debe estar claro en nosotros. Bendito sea el Señor de gloria. Primero de Reyes 8:4. Adorado sea el Señor. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Bucarica que ingresan ahora mismo a la audiencia. Dios los bendiga aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Bienvenidos.
Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Aquí la santidad se va extendiendo, pasa del sacerdote al tabernáculo, del tabernáculo a los utensilios, y todo lo que tenía que ver con ese ritual, con esas ceremonias, era santificado para Dios. Es la palabra en el griego kados, pero encontré otra también, en el hebreo, corrijo, en hebreo es que está kados, en griego es agios. Agios, sí, agios, A-G-I-O-S, agios, sí señor. Conserva el mismo significado, separado para Dios. Kados y agios, tanto en hebreo como en griego, es puesto aparte para Dios. Y aparece, por supuesto que sí, en el Nuevo Testamento. Veamos los vocablos que aparecen aquí del vocablo agios. Corríjalo allá también, que este es en el griego. Está en 1 Tesalonicenses 4:3. Amén. Vamos a enfatizar esto para luego entrar a detallar en la profanación y por qué es condenada en la Escritura. Amén. Epístola a los Tesalonicenses, 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, amén, dedicado a Dios. Que os apartéis de fornicación. Aquí en este texto se sobreentiende que la fornicación sería la profanación del cuerpo, porque va contrario a la santificación que Dios le imparte a un cuerpo. Así que el pecado moral es profanar el cuerpo, así como lo oye. Sí, señor. Además de ser fornicación, pecado por supuesto condenado, también Dios puede, como los delitos. ¿Saben ustedes que los jueces pueden en un momento dado aplicar la norma y aplicarle varios delitos a uno cometido? Verbigracia, una persona comete un homicidio, le dispara a alguien, lo capturan. Eso ya es un homicidio porque ya lo cometió. Pero luego, ve con qué arma le disparó. Le preguntan si tiene salvoconducto, si su arma estaba amparada por la ley. No la tengo. Entonces ahí suman otro. En ese caso sería el porte ilegal de armas. Si le disparó más de 2 o 3 veces a esa persona y no fue en defensa personal, entonces le aplican la sevicia, la premeditación, el dolo, y así van sumando. Terrible esto, hermano. Aquí, además de la fornicación, que es un acto también de profanación del cuerpo. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que se mantenga usted y yo separados para la gloria del Señor. Y ahí está el término agios, que es santificar. Romanos 6:19. Vamos un poquito más atrás. Encuéntrelo, por favor. Romanos 6:19. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea, para pecado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, la profanación, la mancha, lo sucio, lo contaminado, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este es el fenómeno espiritual llamado nuevo nacimiento, conversión, transformación, regeneración, como usted quiera llamarlo, a la luz doctrinal de la Biblia. Antes era esta vida, ahora no. Los mismos miembros con que ahora aplaudimos y alabamos al Señor, con los que mismo invocamos a Dios, en la vida antes de Cristo fueron profanados, fueron usados incorrectamente, fueron manchados por la inmundicia. Pero ¿qué viene ahora? Esta bendición, ahora, santificados. Es el fenómeno espiritual más glorioso, cambiar esa vida y hacerlo otro. Adorado sea el nombre del Señor. ¡Ay, qué importante esto! Versículo 22, ahí mismo en Romanos. Gloria al que vive para siempre. Romanos 6:22. Más ahora, esa palabra subrayala si quiere. Ahora, o sea, antes era una situación, ahora es otra. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casa? Yo sé que sí. ¿Usted se considera libertado del pecado ahora? Entonces ha sido usted hecho siervo de Dios. Como siervo de Dios, tenga por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por favor, entiendan, hermanos, de cualquier iglesia. Es que allá en tal iglesia, en tal congregación, por eso ustedes no me oyen aquí mencionar casi la obra a la cual pertenezco y en la que he estado durante los últimos 45 años de mi vida. Yo no he cambiado nunca de concilio, no necesito hacerlo, no quiero hacerlo tampoco. Aquí Dios me bendijo. Alabado sea el Señor, aunque mi padre y mi madre conocían el evangelio en otros concilios, pero Dios me salvó aquí.
Yo no hablo tanto de esto, independiente del concilio donde usted esté, la Biblia es el ente regulador de nuestra conducta. Y entonces esa palabra dice que usted debe santificarse para Dios. Dios pone su espíritu, pero usted también debe guardarse, darle uso correcto, no profanar ese templo que es su cuerpo, templo del Espíritu Santo. Continúo, claro, allí está en Hebreos 12:24, bendito sea el Señor. Hebreos 12:24, vamos para adelante y para atrás viendo textos que soportan este hermoso vocablo agios, santificar, separar para Dios, poner aparte, consagrar, como quiera usted decirle. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. En el Antiguo Testamento usted encuentra que el tabernáculo y las cosas sagradas se salpicaban con sangre. El sacerdote tomaba la sangre de la víctima, el cordero, el macho cabrío, el buey, la víctima que hubiese, depositaban esa sangre en un recipiente y él con un hisopo, como una especie de brocha, lo humedecía en esa sangre y salpicaba con ella los objetos. Eso se le llamaba y se le daba el nombre de santificar, separar para Dios. Sí, Señor. Oiga, qué importante este rito, mostrando la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que santifica nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso hoy no acudimos a este ritual, a estas leyes ceremoniales no permanecen, porque tuvieron su tiempo, su vigencia, pero ahora tenemos la sangre de Cristo que santifica, lo dice allí Hebreos 12:24 es. Volvamos a Corintios, primera de Corintios 1:2, 7:14, porque ahora la palabra santo en nuestra cultura religiosa aquí en América se le llama a una imagen o a una persona muerta. Bíblicamente no. Escuchen esto, Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No sé en qué lugar esté usted, pero si usted invoca al Dios del cielo, usted tiene la responsabilidad de vivir una vida santa y recta delante del Dios del cielo. Aleluya. Miren, la carta va dirigida a una comunidad en Corinto, comunidad cristiana. Y Pablo dice que saluda a esos santos. A veces se ríen cuando nosotros nos aludimos así. Ay, pero mire, es que los santos no, lo que están por allá en un nicho, por allá en un templo católico, no son santos, son estatuas que a propósito son condenadas esa idolatría por Dios. Santos son personas vivas, que hemos tenido una experiencia con Dios, hemos sido puestos aparte. Por eso nuestra conducta tiene que ser diferente. Si usted se considera santificado por Dios, ahí lo dice. Alabado sea el Señor. Si usted invoca el nombre de Dios, su vida debe ser separada para Dios. Usted no tiene por qué estar en pecados, por allá en desórdenes, a veces hasta en asuntos morales, evangélicos, así llamados hipócritas. Con la lengua bendicen, pero también conquistando a mujeres ajenas, mujeres igual. Reprenda al diablo y arrepiéntase de verdad, hermano, hermana. En una iglesia no viene a seguir viviendo esa vida doble, esa vida, no, de dos caras. Señor nos guarde. Vamos a hablar con detalle de eso. 7:14, más adelante en Corintios, la misma carta, capítulo 7, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, la influencia positiva de ella lo puede alcanzar a él. Las bendiciones que ella recibe pueden llegar a él también. Una mujer santa se guarda para Dios y eso protege moralmente al marido. Él no tiene riesgo de contraer un SIDA por la promiscuidad o la fornicación y adulterio de esa mujer. Adorado sea el Señor, es santificado. Y la mujer incrédula en el marido, un marido cristiano, pues tampoco va a contaminar a su esposa de maldades, que los hay. Yo he orado por mujeres llorando de angustia porque sus pérfidos maridos las contagiaron con enfermedades de transmisión sexual, por sucios, por depravados. Sí, Señor. Y entonces ellas también sufren allí. Qué cosa triste, hermano. Entonces dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mire que a los hijos de los padres cristianos también los incluye aquí, la santidad los alcanza, son separados. Por eso nuestros hijos desde temprano los vestimos con dignidad, con decoro. Escúcheme, mamá, escúcheme, mujer que me oye. Es que, hermano, es una niña y yo para vestirla como una vieja, cuidado con ese lenguaje. Usted puede vestir su niña muy femenina,
sin necesidad de que parezca una vieja. Ese lenguaje proviene de una mujer no regenerada, que adentro del corazón todavía tiene mundo. Y por eso cuando compra la ropita para la niña, le compra la ropita esa, unisex y todo aquello, porque usted cree que eso no es importante, pero su hijo o su hija debe ser santificado desde temprano. Si cuando él se hace adulto o adulta, opta por otro camino, es responsabilidad de él, pero enséñele esta verdad. Dígale que nosotros pertenecemos a un ámbito espiritual. Aleluya. Que hay que luchar, sí. Que eso no es fácil, sí. Por supuesto. Pero que hay que hacerlo en el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Avanza el tiempo, esto es importante. Primera de Pedro 1:2, por favor. Vamos allá. Oigamos otra voz. Hemos oído en el Antiguo Testamento a Moisés, hemos oído profeta, oigamos a Pablo, oigamos al apóstol Pedro. Elegidos según la presciencia. No lo lea tan rápido porque ahí no dice presencia, como muchos leen. Es presciencia, que es conocimiento anticipado. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El Señor nos llama y nos santifica, nos pone aparte. Por eso éramos, ya no somos. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes eran así. Adúlteros, afeminados, depravados, maldicientes, borrachos, idólatras, etcétera. Mas ya habéis sido regenerados, ya habéis sido santificados por el Espíritu de Dios. No tema, pastor, hablar de esto está en la palabra. Todo cristiano genuino que sabe que ha nacido de nuevo conoce su vida antes de y después de. Nuestra vida está partida en dos eternidades como la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Por los pecados míos antes de, ya el Señor los juzgó en la cruz del Calvario. Eso no me preocupa en lo mínimo. Eso quedó saldado por el perdón de Jesucristo y su sangre aplicada a mi favor. Bendito sea el Señor. De ahí para acá es que hay que cuidarse también con mayor ahínco, con mayor énfasis. Alabado sea el Señor. Ahí tenemos pues la idea clara de lo que es santificar, separar para Dios. Y hemos hablado del tabernáculo, de todo esto. Y lo contrario a esto último que hemos visto, a agios, acados, es profanar, que también vimos que el texto es alahalal y koinos. Amén. ¿Qué dice la Escritura de todo esto? ¿Qué dice Dios en su palabra al respecto? Vamos a leerlo de una vez. Ya hemos definido lo que es santificar y lo que es profanar, que es darle uso incorrecto a eso. Sea el cuerpo, sea la casa, sea la familia, sean los instrumentos de la iglesia, sea lo que sea, que fue separado para Dios, para alabar, para tocar a Dios, no puede simultáneamente prestársele por allá a otra persona para que amenice una fiesta mundana. El acordeón que se usa para adorar al Señor no puede ser usado por allá para una parranda vallenata, porque ese objeto fue dedicado para Dios. Hay hermanos que me han dicho, hermano, ore por este carro, acabo de comprarlo, quiero que Dios lo bendiga. Yo le digo, pero tenga cuidado, ¿quién se lo presta? Sí, Señor, tenga cuidado. Sí, hermano, que lo voy a manejar yo o mi hijo que está en el cristiano. Está bien. No sea que su hija o el novio de su hija se lo lleve para las borracheras y entonces va a profanar el carro, entonces no lo dedique. Entonces, si le van a dar uso común a ese objeto, pues entonces déjelo así. Que la moto, venga, oramos por esa motocicleta, Padre, bendice este vehículo, guarda a mi hermano, etcétera. Y no es para estar cargando mujerzuelas ahí a la parrilla de la moto. Sí, Señor, joven que tiene una motocicleta y usted la dedicó para Dios, no es para alimentar la morbosidad y la lujuria cargando muchareja por la tarde de la noche. Todo eso tengo que decírselo porque es que es la idea bíblica. Oigamos aquí en Levítico 18:21. Vamos al Antiguo Testamento y sigo saludando a todas estas vidas que están conectadas. Ya tenemos más de 1000 ahí en estas dos plataformas. Un saludo reiterativo y a los que siguen sumándose. Estamos hablando del pecado de la profanación y estamos primero describiendo lo que es la santidad, que es lo contrario a profanar. Oiga lo que dijo Dios en Levítico 18:21. Y no les des hijo tuyo para ofrecerlo por juego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Y está la rúbrica, la firma, yo Jehová. Óigalo una vez más, no des hijo tuyo para ofrecerlo por juego a Moloc, ídolo abominable de los fenicios antiguos, de los cananeos. Moloc era un ídolo abominable. Era de bronce, era una figura diabólica enorme y entonces era cóncavo, era hueco y por dentro le metían leña
y hacían un fuego intenso, y los hijos, estos ignorantes, los ofrecían a Moloch, era que los quemaban vivos en ese fuego, y ellos creían que así se ofrecía a Dios sacrificio, y Dios dice: no lo hagan, eso contamina el nombre de Dios, no lo relacione. Amigo mío, no me asocie a Jesús, al Dios del cielo, con el Chuchito, con el Diosito, con la Virgencita del Carmen o del Perpetuo Socorro, la que usted quiera llamar. No, el Dios del cielo es único. Es que yo también creo en Dios, en la Virgen y en todas las ánimas benditas del purgatorio. No los asocie, aquello no tiene relación con esto. El Dios del cielo es único, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Él no acepta ningún tipo de alabanza contaminada, de ninguna mezcla profana de su santo nombre. Ahí lo dice, ahí está claro. Vean el versículo, capítulo 19, versículo 12, más adelantito. Ahí mismo en Levítico. Levítico es un libro donde están las leyes ceremoniales descritas, y un énfasis continuo allí es santidad a Jehová. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Otra vez, yo Jehová. No juraréis falsamente, es profanar el nombre de Dios, darle un uso común y corriente. Sí, Señor. Es como los cristianos que tienen el hábito, crean la muletilla de para todo: sangre de Cristo, sangre de Cristo. Tenga cuidado cuando usa esa palabra y en qué momento. Sépala ubicar en un contexto de adoración, de alabanza. Aleluya. Pero no la tome como una broma, como algo liviano. No profane el nombre de Dios, hermano. Hay mucho cristiano que quedó todavía como sorocho, dicen aquí en Santander, como biche, decimos en Antioquia, como a mitad de camino o antes de mitad. Hay que ir erradicando de nosotros todo esto, hermano. El nombre de Dios es para invocarse con santidad, con pureza, con reverencia, con sumo respeto. A Él la gloria, aleluya. Eso dice Dios. Nehemías 13:18. Bien adelante, en los tiempos de la reforma de Nehemías, este varón tuvo que hacer observaciones al pueblo. Oigan entre ellas: ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Aquí ya no es el templo, no es tanto el nombre de Dios, sino un día especial que el pueblo judío tenía. A propósito, los hermanos que me escriben: hermano, que aquí equivale a sábado. Sí, ahí está. Pero el sábado era para el pueblo judío, según Éxodo 31, del 17 en adelante. Por ahí usted lo encuentra, del 12 en adelante. Era señal entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo gentil, nosotros, la iglesia de Jesucristo, no tenemos por qué guardar el sábado, que era obligatorio. El que lo profanaba moría indefectiblemente. Nosotros voluntariamente tomamos el primer día de la semana, que está en Hechos 27, en primera de Corintios 16:2 y en Apocalipsis 1:10, sí, Señor, y lo observamos voluntariamente, venimos con gozo, con alegría. Alabado sea el Señor. Entonces, este día, que era un evento, cuando se profanaba, vino todo esto y vino el juicio a ese pueblo de Israel. Repito, señales entre mí y el pueblo de Israel, dice Éxodo 31, adorado sea el Señor. Para que usted sepa defenderse, hermano, de estas doctrinas. Hermano, aliméntese, nútrase, dedíquele tiempo al estudio de la palabra y verá cómo usted crece y aprende. Alabado sea el Señor. Voy adelante, adorado el nombre del Señor. Ezequiel 22:8. Ahora rato leímos 22:26. Hoy estoy en el 22:8. Gloria al nombre del Señor. Déjenme consultar el reloj si me queda poquito tiempo. Amén. Mis santuarios menospreciasteis y mis días de reposo has profanado. Miren que aquí hay dos escenarios donde hubo la profanación: en el santuario, que es el templo. Santuario es el mismo templo, y el día de reposo que lleva que ir a santificarlo fue profanado. Y por último, Malaquías 1:12. Gloria al Señor. Por último, hoy. Mañana continuamos. Hay áreas que pueden ser afectadas por la profanación y las vamos a describir una por una. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, o cuando decís que su alimento es despreciable. Es el concepto que se tiene de lo santo. Cuando este pueblo, en los tiempos de Malaquías, tenía un concepto liviano de la santidad. Tan así que cruzaron la línea, óigame bien, y profanaron. Uno tiene que tener cuidado, el cristiano lo tiene. Alabado sea el Señor. Hermano, hermana, ¿cómo se viste usted para venir al templo? Hoy hay aquí partido de la Selección Colombia, por ahí viene el camino una cantidad de gente con flanela.
Y algunos van tan folclóricos y se la ponen para venirse a culto. Hermano, uno viene a culto a adorar al Dios del cielo. Esa camiseta, de pronto no es que sea pecado, pero es que el templo es otra cosa, hermanos. El templo, el santuario, no es mi casa, no es el supermercado, no es el área de trabajo, no es el medio de transporte. El templo es para la gloria del Señor. Aquí se está quejando Dios a través de Malaquías que el santuario y la mesa, lo que había que hacerse allí, lo tenían por liviano, por inmundo. No tuvieron esa reverencia y ese respeto por las cosas sagradas, por el culto bíblico y espiritual. ¿Cuántos ni oran en el culto, ni cantan, distraídos? Hasta personas arrodilladas, en plena rodilla, y ahí respondiendo mensaje por WhatsApp. ¿Cómo así? Si es que va a responder, pues entonces siéntese y sálgase y responda. Pero hermano, no mezclemos lo santo con lo profano. A veces hasta mensajes pecaminosos dentro del templo, enviando y recibiendo a través de las redes sociales. Yo llamo la atención en esto, hermano. Hay que tocar la campana. Que nos llaman así, no importa. Cristo viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin arruga. Él no viene por un club religioso, por una asociación de padres de familia. No, Él viene a llevar una iglesia pura, santificada. Y hoy más que nunca debemos hablar de esto. Y por eso nos vamos a dedicar estos días, mañana y siguiente, a hablar de la profanación. Y vamos a ver por la Biblia y a corregir algunas conductas. Se lo digo en el nombre del Señor. Jovencita que me oye, cuando venga para el culto, si usted, que no, yo no soy cristiana, pero por lo menos para ese culto vístase con pudor y modestia. No venga exhibiendo su busto ni sus piernas, porque está en el templo. Usted no va para una feria, no va para un reinado de belleza. Usted va para un lugar donde se invoca el santo Dios del cielo. No es un lugar idolátrico, etcétera. Yo quiero que en esta hora oremos a Dios, hermanos. El tiempo se me ha ido y me estoy entusiasmando hablando de esto porque es palabra de Dios, pero continuaremos mañana, Dios mediante. Por ahora vamos a orar al Señor y a darle gracias, pero también anticipar nuestro pedido de misericordia, si es que en alguna de las áreas tocadas usted se ha sentido aludido o aludida. Si así ha sido, gloria al Señor. Amén. Padre y Dios de gloria, muchas gracias. Bendigo tu santo nombre. Sí, Señor, así eres. Santo, santo, santo. 3 veces a ti la gloria. Oh Dios, por poder hablar de esta parte. Oh Dios, y enfrentar aquella costumbre, aquella liviandad, aquella ausencia de sentido de respeto por ti, por tu nombre, por tu casa, por tu santuario, por las cosas sagradas, por los eventos sagrados como el culto. Oh Dios, las confraternidades, convenciones, retiros, todo aquello que tiene que ver contigo, con tu obra, con la salvación de las almas, con nuestra nutriente espiritual, con nuestra relación contigo, Señor. Oh Padre, para no hablar ahora por el tiempo del cuerpo muchas veces profanado, cuerpos bautizados que una vez se dedicaron a ti y ahora inmersos en pecados, en suciedades, en lesbianismo, en homosexualismo, en fornicaciones, en pecados vergonzosos. Por favor, que podamos entender la importancia de esta palabra y amarte y servirte y honrarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos,